Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, especialmente entre los fanáticos de la televisión turca y, más concretamente, de esa pareja que tanto nos ha robado el corazón, Kerem y Hande. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem se desata, palabras que no dejarán indiferente a Hande. Vamos a desgranar qué ha pasado, qué se ha dicho y, sobre todo, ¿cuál podría ser la reacción de Hande ante estas declaraciones tan, digamos, potentes? Si eres fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta el drama, los cotilleos y las dinámicas entre celebridades, quédate porque este vídeo te va a volar la cabeza. Y antes de que nos lancemos de lleno en el torbellino de noticias, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito. Solo tienen que darle a ese botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Dicho esto, vamos al lío. Imaginen la escena. Llevamos meses, incluso años, siguiendo la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama internacional. Desde sus inicios en Senkalkam, su química era innegable, y esa química se tradujo en una relación que mantuvo a los fanáticos al borde del asiento, apoyándolos en cada paso. Luego vinieron los rumores, las confirmaciones, los altibajos y finalmente la noticia de su separación. Y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, o han dado declaraciones medidas, parece que Kerem ha decidido dar un paso adelante, o quizás un paso atrás, dependiendo de cómo lo miremos, con unas palabras que, como el título sugiere, están diseñadas para hacer que Hande preste mucha atención. Hemos estado analizando declaraciones recientes de Kerem Bürsin, algunas filtraciones, entrevistas, y hay un patrón que emerge. No son solo comentarios casuales, sino que parecen ser gestos deliberados, pequeños guiños que, para quienes siguen de cerca su relación y su dinámica post-ruptura, tienen un significado mucho más profundo. Kerem, conocido por ser un tipo carismático, abierto, y a veces un poco impulsivo en sus emociones, parece estar en una fase de reflexión. ¿De querer poner las cosas en claro? ¿O quizás de intentar reavivar algo? Las interpretaciones son tantas como fanáticos hay. Pero lo que está claro es que sus recientes comentarios han puesto el foco sobre la distancia y el silencio que ha habido entre él y Hande, y parece que no le está gustando nada esa situación. Una de las cosas que más resalta es la forma en que Kerem ha empezado a hablar de su tiempo juntos, no solo como un capítulo cerrado, sino como algo que sigue teniendo un peso importante en su vida. Ha mencionado en varias ocasiones la conexión especial que compartía con Hande, la energía única que tenían cuando trabajaban juntos e incluso, en un tono más personal, como ella lo inspiraba y lo hacía ser una mejor persona. Estas no son las palabras que uno esperaría de alguien que ha seguido adelante de forma completamente distante. Son elogios, son recuerdos agridulces y son, en esencia, un reconocimiento público del impacto que Hande ha tenido en su vida. ¿Y cuando se dice esto en entrevistas, en redes sociales, en eventos públicos, creen que Hande no se entera? Imposible. Las redes sociales conectan el mundo y sus admiradores, que son legión y muy activos, se encargan de que nada se les escape. Lo intrigante es cómo estas palabras se enmarcan en un contexto de supuesta distancia. Si bien ambos han declarado que se respetan mutuamente y que su amistad, o su relación pasada, fue importante, el silencio y la falta de interacción pública después de la ruptura han sido palpables. Kerem, sin embargo, parece estar rompiendo ese silencio de una manera muy calculada. No está siendo negativo, no está echando culpas, todo lo contrario. Está elevando el recuerdo de su relación, destacando lo positivo, lo significativo. Esto podría interpretarse de varias maneras. Quizás está intentando enviar un mensaje de paz, de que los recuerdos son valiosos y no deben ser olvidados. Quizás está lidiando con su propia nostalgia. Y aquí es donde se pone interesante, quizás está intentando enviarle un mensaje directo a Hande, recordándole lo especial que fue lo que tuvieron, y cómo esas cualidades que él admira de ella siguen presentes. Consideremos algunas de sus frases más comentadas. Se habla de que Kerem ha expresado que la química que tenía con Hande era algo que no se encuentra todos los días, y que trabajar con ella era una aventura, una fuente constante de aprendizaje. Incluso ha llegado a decir que todavía siente un gran respeto y admiración por ella como profesional y como persona. Si ve,
Y en estas declaraciones pueden parecer inocuas para alguien que no está inmerso en el drama de las celebridades, para los fanáticos de Kerem y Hande, son verdaderas bombas de información. Son un eco de esa época dorada de Senkalkapm, un recordatorio de que la magia existió, y de que él, al menos, la recuerda con una nitidez que sugiere que no ha sido un capítulo fácil de cerrar. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reacciona Hande? Hande Erçel es una mujer conocida por su elegancia, su discreción y su profesionalismo. Ha sido muy cuidadosa en sus apariciones públicas y en sus declaraciones, especialmente tras la ruptura. Tiende a mantener su vida privada, y a centrarse en su carrera, en sus proyectos y en su bienestar. Es probable que ante estas palabras de Kerem, su primera reacción sea la de mantener esa misma discreción. No esperamos un comunicado oficial tipo, estimados fans, Kerem ha dicho X, y mi respuesta es sí. Eso no va con su estilo. Sin embargo, es imposible que estas declaraciones no le lleguen, y que no le provoquen algún tipo de sentimiento o pensamiento. Podríamos imaginar que Hande, al leer o escuchar las palabras de Kerem, sienta una mezcla de cosas. Por un lado, quizás sienta una punzada de orgullo al ver que él recuerda con tanto aprecio lo que compartieron. Después de todo, un actor que reconoce la química y la inspiración mutua es un cumplido, y más viniendo de alguien con quien vivió una relación tan intensa. Por otro lado, podría sentir cierta incomodidad o sorpresa. Si ella ha decidido seguir adelante y mantener un perfil bajo, estas declaraciones públicas podrían ser percibidas como un intento de traer de vuelta al foco mediático algo que ella prefiere dejar atrás. Es un delicado equilibrio entre expresar sentimientos genuinos y mantener la privacidad. También es posible que Hande interprete estas palabras de Kerem como un signo de que él aún está procesando la ruptura, o incluso, en un escenario más optimista para algunos fanáticos, como un deseo de reconciliación o un acercamiento. Pero de nuevo, esto sería especulación. Lo que sí podemos afirmar es que sus palabras, al ser tan positivas y elogiosas, no la dejarán indiferente. No son críticas, no son rencores, son justamente lo opuesto, una oda a lo que fue bueno. Y eso, en cualquier circunstancia, tiene un impacto. Los fanáticos, por supuesto, están analizando cada movimiento, cada comentario, cada me gusta en redes sociales. Las teorías vuelan. ¿Están hablando en secreto? ¿Se han cruzado en algún evento y han tenido una conversación? ¿O simplemente Kerem está liberando sus sentimientos de forma pública? Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin parece estar en una fase en la que quiere reconocer la importancia de Hande Erçel en su vida, y lo hace de una manera que sin duda llegará a ella. ¿Es un acto de valentía, quizás, o de nostalgia? Es difícil decirlo con certeza, pero el efecto es innegable. Piensen en las implicaciones. Cuando una figura pública, especialmente alguien tan popular como Kerem, habla de forma tan abierta y positiva sobre su relación pasada con otra figura pública, como Hande, se genera una ola de interés. Los medios lo recogen, los fanáticos lo comentan y la figura mencionada, Hande, inevitablemente se ve envuelta en esa conversación. Si bien ella no ha respondido directamente a estas declaraciones de Kerem, su silencio en sí mismo puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Es un silencio de aceptación? ¿De desinterés? ¿De estrategia? Analizando el comportamiento de Kerem, no parece que esté buscando polémica o conflicto. Al contrario, está construyendo un puente de recuerdos positivos. Esto podría ser un intento de mantener una buena relación a pesar de la distancia, de dejar claro que no hay resentimiento y que los buenos momentos son apreciados. Para Hande esto podría significar recibir un mensaje de que su impacto fue significativo y que Kerem valora lo que vivieron. En un mundo donde las rupturas a menudo se asocian con negatividad, el enfoque de Kerem en lo positivo es refrescante, pero también, como mencionamos, intrigante. La manera en que Kerem se expresa, con esa pasión que siempre lo caracteriza, sugiere que estas palabras vienen de un lugar sincero. Ha elegido destacar las cualidades de Hande que lo cautivaron, tanto profesional como personalmente. Ha hablado de su talento, de su profesionalismo, de la energía que compartían. Y esto, sin duda, es un reflejo de su propia perspectiva sobre la relación. Él la recuerda como una fuente de inspiración, como alguien que lo hizo mejor. Y es difícil imaginar que Hande, al escuchar esto, no sienta un matiz de emoción, o al menos de reconocimiento. ¿Podría ser esto el inicio de una nueva fase en su relación post-ruptura?
Quizás no una relación romántica, sino una amistad más abierta y honesta. O quizás, como mencioné antes, Kerem está simplemente cerrando un capítulo importante de su vida, de una manera que le permita seguir adelante sin dejar atrás los buenos recuerdos. Pero independientemente de la intención exacta, el resultado es el mismo. Kerem ha dicho cosas que efectivamente no dejarán indiferente a Hande. Ha puesto sobre la mesa la importancia de su conexión, y lo ha hecho de una forma que resuena con millones de personas. En resumen, hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, donde ha puesto en valor la conexión que tuvo con Hande Erçel, destacando su química, su profesionalismo y el impacto que ella tuvo en él. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas palabras, considerando la discreción habitual de Hande y cómo ella podría reaccionar ante este tipo de comentarios públicos. Lo que queda claro es que Kerem ha elegido un camino de reconocimiento y aprecio hacia su expareja, un gesto que sin duda ha generado mucho revuelo y especulación entre los fanáticos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significan estas palabras de Kerem? ¿Cómo creen que reaccionará Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.